Capítulo 18. Graduación. Varios meses después, aula de la academia, Konohagakure no Sato. Nombre: Uzumaki Naruto. Clase: el jugador. Nivel: 17. Nivel siguiente: 00,00%, nivel máximo, clase superior para mayor progresión de nivel. Título: estudiante de la academia, 25% expal. Nivel 10, edad: 12 caballos de fuerza, 2000 CP, 2200 fuerza, 43 está, 46, 10, desempeño, 40 int, 41, 5, sabiduría, 37 Lucas. Uzumaki Naruto prácticamente temblaba de nervios mientras esperaba el inicio de la parte práctica de los exámenes finales. Sus ojos se movían constantemente hacia su ventana de estado abierta. Los últimos meses habían sido inmensamente gratificantes y sumamente irritantes. Gratificantes porque se había entrenado tan duro como pudo y había mostrado un progreso real y notable con todo en lo que había trabajado. Irritantes porque el maldito límite de nivel lo había obligado a limitar su entrenamiento a solo perfeccionar y mejorar las habilidades que había adquirido, así como las pocas que ganó mientras simplemente trabajaba para alcanzar su objetivo. Gracias a Iruka, había aprendido los 10 viajeros y había logrado maximizar los 10 en 2 meses, principalmente debido al hecho de que cada uno tenía un límite de nivel de solo 20, lo que aparentemente era lo habitual para los jutsu de rango E. Una agradable sorpresa fue que dominar los jutsu Futon y Doton había subido de nivel sus habilidades afinidad natural con Futon y Doton secundario en 1. Además, parecía que maximizar los jutsu de bajo rango como ese genera un jutsu completamente nuevo en el siguiente nivel. Doton. Ana le había dado el rango de Doton. Otosiana estilo de la tierra. Trampa, un jutsu que era básicamente una variante más grande del original, que era lo suficientemente grande como para atrapar a un hombre adulto, aunque apenas. Doton. Umeru le había dado Doton. Dosakusure estilo de la tierra. Deslizamiento de lodo, un jutsu que enviaba una ola de lodo a su enemigo, mientras que Doton. Wana le dio otra versión de Otosiana llamada Doton. Kusisashi no Otosiana estilo de la tierra. Trampa de brochetas, que era solo un poco más alta en la escala que el original, siendo un jutsu de alto rango D, ya que simplemente estaba agregando pequeñas púas de tierra al fondo del pozo. Futon. Soyokase le dio Futon. Yakase estilo de viento. Viento de flecha, un débil ataque ofensivo que formaba flechas desde el aire a su alrededor y las enviaba volando hacia el enemigo. Futon. SH le dio otro jutsu que no es de combate, Futon. Susukase estilo de viento. Brisa fresca. Hizo circular el aire y bajó ligeramente su temperatura para aliviar el calor. Naruto supuso que sería útil si tuviera que ir a Kase no Kuni o una ubicación similar para una misión. Suiton. Ketsuro le dio Suiton. Irachi estilo de agua. Chubasco vespertino, otro jutsu de ataque bastante débil que formaba múltiples dardos pequeños de agua desde el aire a su alrededor y los disparaba al enemigo. Suiton. Roeki le dio Suiton. Sushi estilo de agua. Cristal de agua, un jutsu de defensa personal. Creaba un escudo de agua del tamaño de un plato de comida que podía controlar para interceptar ataques. Los dos tipos de fuego de los 10 viajeros, Katon, Kesu y Katon, Ivana, simplemente le dieron un nivel a cada uno a Katon. Otarumi, lo cual estaba bien. Como estaba siguiendo el consejo de Sujiji, estaba bien. Podría obtener una tercera afinidad elemental más adelante. Finalmente, Raiton. Seidenki le había dado Raiton. Denseka estilo relámpago. Copos de nieve relámpagos, un jutsu extraño que, como su nombre lo sugiere, dispara una docena de copos de nieve de relámpagos al enemigo, cada uno causando solo una pequeña cantidad de daño, pero también teniendo una pequeña posibilidad de causar parálisis temporal como resultado de espasmos musculares. Se había visto obligado a mostrarle a Iruka Sensei el pergamino manipulado que Mizuki le había dado para poder obtener un pergamino adecuado y, vaya, Iruka Sensei estaba enojado con Mizuki. Había ido a denunciar al hombre con una prisa casi indecente y había regresado luciendo, si no satisfecho, al menos apaciguado por lo que fuera que Sujiji había dicho. Sus citas de estudio con Sakura habían continuado, aunque no había obtenido ningún int de las sesiones en poco más de un mes después de aprender sobre el Kibi. El lado positivo era que ahora estaba a mitad de camino en la escalera de neutral a amistoso, en cuanto a relaciones, no tan lejos como le gustaría, pero lo aceptaría.
Naruto también había intentado ser amable con Hinata, énfasis en intentado porque la chica se desmayaba si él era demasiado amable con ella. En serio, la primera vez que la llamó Hinata-chan en su cara, se puso roja, chilló y se desmayó. ¿Cómo diablos se suponía que ibas a hablar con alguien que hizo eso? Supongo que era su título de doncella tímida el que tenía, su segundo título en ese entonces. Había escaneado a la gente con observar y había descubierto que mucha gente, especialmente los miembros de las fuerzas Shinobi, tenían un segundo título. Que no había podido verlos hasta hace aproximadamente un mes, lo que probablemente se debía a que el nivel de la habilidad observar había sido demasiado bajo. Los civiles no habían subido de clase para ganar un segundo título, como los padres de Tenten, o no eran miembros de un clan importante, como lo era Hinata. Naruto se preguntó qué título tenían las personas de alto rango como Tsujiji. Todo lo que obtuvo cuando lo observó casualmente fue una pantalla llena de signos de interrogación y solo un título. Como el chico Uzumaki dudaba de que Tsujiji fuera de alguna manera inferior a Iga Hinata, tuvo que adivinar que el Hokage tenía al menos la misma cantidad de títulos que ella, tal vez incluso un tercio o más. Hay tantas cosas sobre mi poder que la sección de ayuda no menciona o las pasa por alto, pensó con el ceño fruncido. Es como si esa cosa estúpida quisiera que aprendiera cosas sobre la marcha en lugar de tener todo el conocimiento de inmediato. En la parte delantera del aula, los dos Chunin, Iruka y Mizuki, estaban calificando exámenes, lo que hizo que Naruto sonriera un poco. Gracias a su intuis mejorados, todo gracias a Sakura, podría haber aprobado el examen con la máxima puntuación, pero decidió no hacerlo. Sus puntuaciones durante el último año habían aumentado de forma constante hasta situarse justo por encima de la media y sería extraño que alguien que había quedado último al principio del año consiguiera una puntuación perfecta de la nada. Además, quería que cualquiera que tuviera en sus manos sus archivos los subestimara. Entonces, había cometido suficientes errores deliberados como para obtener una nota de aprobado apenas por encima de la media, pero no espectacular. Sin embargo, no se había equivocado en ninguna de las preguntas sobre el Hokage. Semejante blasfemia estaba más allá de su capacidad. Como el hombre que superaría a todos los Hokage anteriores, tenía que tener un conocimiento profundo de todos sus predecesores para poder superarlos total y completamente. Bien, clase, gritó Iruka mientras se ponía de pie. Es hora de sus exámenes de Taijutsu y Shurikenjutsu. Acompañen a Mizuki y a mí afuera para que podamos realizarlos. Esas dos pruebas solo valían 10 puntos cada una para la calificación general, por lo que la mayoría había hecho las 2 veces anteriores que Naruto había tomado el examen, al menos con la última prueba. Sin embargo, el taijutsu era una habilidad de supervivencia vital para un shinobi, por lo que nadie en su sano juicio había escatimado en ella, salvo unos pocos que afirmaban que iban a ser expertos en jutsu. Sin embargo, Tenten le había enseñado su técnica de lanzamiento, por lo que Naruto no tenía ningún deseo de provocar su ira obteniendo una puntuación menor a la máxima en la prueba de Shurikenjutsu. Las pocas veces que la había visto realmente enojada desde que se había hecho amigo de la aspirante a maestra de armas, hicieron que el joven rubio estuviera muy ansioso por evitar que esa ira se volviera contra él por cualquier motivo. De todos sus compañeros de clase, la única persona que obtuvo una puntuación perfecta de 10 sobre 10 en lugares vitales del objetivo durante la prueba de Shurikenjutsu fue Sasuke, seguido de Hinata y, sorprendentemente, Shikamaru con 9. Shino, Kiba, Ino y Sakura obtuvieron un respetable 8 sobre 10. Kiba y Tsuji obtuvieron 7 y 6 respectivamente. Entonces, cuando Naruto, con una facilidad apenas inferior a la de Sasuke, también obtuvo un 10 perfecto sobre 10, se escucharon fuertes murmullos en la clase. Sasuke pareció sorprendido por un momento antes de sonreír y dejar escapar un gruñido ambivalente. Iruka también parecía impresionado. Has ganado más 200 de reputación con Uchiha Sasuke. Has ganado más 200 de reputación con Umino Iruka. Naruto reprimió una expresión de satisfacción y se alejó para dejar que el resto de los aspirantes civiles a genin tuvieran un turno para lanzar. Había alcanzado el estado honorable con Iruka hacía un tiempo, lo que había llevado al Chunin a darle lecciones complementarias una vez que Asuma Sensei tuvo que parar porque volvió al servicio activo. Su Shurikenjutsu y otras habilidades ninja generales habían aumentado en gran medida gracias a eso.
Cuando llegó la parte de taijutsu, Naruto estuvo muy tentado de atacar a Mizuki, quien estaba a cargo de esta parte del examen, con su taijutsu Akage avanzado, pero se obligó a no actuar así. Las bromas a largo plazo superan la satisfacción a corto plazo, se recordó a sí mismo con severidad. Por mucho que le doliera admitirlo, el huérfano rubio todavía nunca había vencido a Sasuke en un partido de taijutsu, aunque la cantidad de veces que se enfrentaban había disminuido drásticamente, solo ocurría 1 o 2 veces al mes en lugar de ocurrir casi cada 2 veces que tenían entrenamientos. Supuso que Iruka-sensei y Tsujiji habían tomado medidas enérgicas contra Mizuki lo suficiente como para que el hombre de cabello azul no se atreviera a interferir demasiado, al menos, no más allá de las miradas de odio cada vez más frecuentes y poco sutiles que el hombre le enviaba cuando Iruka no estaba mirando y la mayoría de sus compañeros de clase estaban distraídos. El hombre iba a hacer algo estúpido, Naruto podía notarlo. Por hacer una predicción precisa basada en experiencia previa y lógica, recibirás más 2 Uis. Una vena irritada en su frente palpitaba levemente antes de que Naruto se calmara. Su poder se había vuelto muy sarcástico últimamente, enviándole pullas verbales, escritas, cada vez que ganaba estadísticas y, en general, era un poco molesto. Encogiéndose de hombros mentalmente, el chico Uzumaki centró su atención en la confirmación de que Mizuki en verdad iba a hacer algo estúpido, probablemente relacionado con él. Tendría que hacer preparativos. Luchar contra Mizuki en un combate de taijutsu fue desafiante. Gracias a que modificó su dieta para incluir alimentos distintos del ramen y a la mayor cantidad de ejercicio, Naruto era unos 7 centímetros más alto que cuando recibió sus habilidades de gamer, y también era bastante musculoso, pero Mizuki, desafortunadamente, tenía tanto alcance como experiencia, además del hecho de que conocía el estilo estándar de taijutsu de Akage al dedillo y, por lo tanto, podía predecir con razonable certeza exactamente lo que Naruto iba a hacer incluso mientras lo hacía. Aún así, con Iruka observando, el hombre de cabello azul tuvo que actuar como un maestro y, por lo tanto, limitar sus acciones al mismo nivel que lo había hecho con los otros luchadores. Con esos límites que lo detenían, el hombre no estaba preparado para el puñetazo en el estómago con el que Naruto inició, ni para el intento de rodillazo en la cara que fue el siguiente. Sin embargo, todavía era un Chunin, por lo que pudo esquivar el segundo ataque, aunque por un margen más estrecho del que hubiera preferido. Naruto hizo una mueca cuando su ataque falló y se retiró rápidamente para esperar el inevitable contraataque de Mizuki. Este llegó rápidamente, una patada baja diseñada para romper su postura y dejarlo expuesto a golpes mientras estaba distraído. El chico rubio saltó por los aires, saltó sobre la pierna de Mizuki, que se movía a una velocidad de nivel medio de Genin, y le dio una patada en la cara. La expresión de absoluta conmoción en el rostro del Chunin no tenía precio. Naruto siguió con un golpe en el costado del cuello antes de patear a Mizuki y retroceder nuevamente. El Chunin de cabello azul estaba asombrado y furioso al mismo tiempo de que Naruto peleara también. Definitivamente era al menos de nivel medio de Genin, tal vez un poco más fuerte, lo cual era realmente asombroso considerando que apenas había sido digno de ser llamado un luchador callejero hace 10 meses. El maldito Demon Brad debe estar recurriendo a ese poder. Pensó el hombre con amargura. Ha dejado de usar el estilo de taijutsu defectuoso que le enseñé y está usando el nivel avanzado del estilo Akage. Ninguna persona común podría aprender un estilo tan rápido sin el Sharingan o algo similar, y no es un Uchiha. Debe estar usando sus poderes de alguna manera. Varias personas en todo el pueblo estornudaron sin razón, todos ellos muy buenos practicantes de taijutsu que aprendían más rápido que Naruto. Se sintieron molestos por alguna razón también, muy impresionante. Incluso si Mizuki está reduciendo sus habilidades a la mitad de Genin en este momento, todavía tiene un alcance mayor que Naruto, y es mucho más experimentado. Sin embargo, Naruto todavía lo mantiene a raya fácilmente. Iruka pensó con una sonrisa, muy orgulloso del chico. Tendré que invitarlo a Ichiraku después de la clase de hoy como recompensa por su arduo trabajo. ¿Pasas, Naruto-kun?, dijo Mizuki, ocultando su renuencia tras una sonrisa practicada. Yatada te bayo. Gritó el huérfano y golpeó el puño con alegría. Atención. Tu relación con Toji Mizuki no puede caer más bajo.
Naruto puso los ojos en blanco mientras se alejaba, cerrando la pantalla con un movimiento de un dedo. Como si le importara lo que Mizuki pensara de él. Si el hombre quería causarle problemas, el chico rubio contraatacaría. Era tan simple como eso. Naruto-kun, Hinata se sonrojó y juntó los dedos. ¡Qué genial! Sakura se sorprendió de que Naruto hubiera tenido un buen desempeño contra Mizuki-sensei. La peligrosa había entrenado contra él con más frecuencia desde su victoria contra Ino y nunca había ganado ni una sola vez, pero esto era diferente. Incluso Sasuke-kun se había visto obligado a esforzarse contra un oponente de nivel Chunin, pero Naruto ni siquiera respiraba con dificultad. Por Dios, Iruka-sensei tenía razón. Es un loco por la resistencia. Pensó la pelirrosa mientras sacudía la cabeza. El último Uchiha sonrió con sorna ante la victoria de su rival. El taijutsu que Naruto acababa de utilizar era muy preciso, un muy buen uso del kata Akage estándar, con algunas cosas añadidas que eran obviamente la versión propia de Naruto del estilo. No importaba lo bueno que fuera, no era rival para el estilo Sekend, puño interceptor, de Uchiha. Consigue un nuevo estilo, ¿dónde? Quiero un rival fuerte contra el que probar suerte. El joven Uchiha sonrió mientras el combate de taijutsu llegaba a su fin y la clase regresaba al aula para la última sección del examen Genin, la parte de ninjutsu. Con el Hokage y el Jonin ha mejorado en taijutsu desde la última vez que entrené con él, mencionó Asuma a su padre. El ex miembro de los 12 guardianes Shinobi tenía las manos en los bolsillos mientras observaba la bola de cristal en la que el Hokage estaba usando su Megane no Jutsu. Sí, lo ha hecho, Sarutobi le sonrió a su hijo. Naruto-kun ha recorrido un largo camino en tan poco tiempo. Minato, Kusina, estarías muy orgulloso de él. Pensó con tristeza. La mayoría del resto no se destacan exactamente, aparte de los niños del clan, dijo desinteresadamente un hombre de cabello plateado con su itayate bajado sobre un ojo. Esa chica de cabello rosado hizo bien su parte escrita, obtuvo la máxima puntuación según esto, observó una mujer de cabello negro que llevaba lo que parecía un fajo de sutras del templo, agitando una página. Haruno Sakura. Actualmente es la mejor kunoichi de este año, le informó el Hokage. Su inteligencia es muy impresionante y su habilidad con el genjutsu es fuerte, pero sus otras puntuaciones están en la media. Ha estado entrenando con Naruto-kun recientemente y ha mejorado su condición física. Tiene mucho potencial tanto como maestra del genjutsu como ninja médica. Y Kurenai levantó una ceja, ligeramente impresionada. Como la reconocida maestra del genjutsu de Konoha, ella era más consciente que nadie de lo difícil que era lograr tales habilidades. El exigente control del chakra necesario para crear ilusiones del más alto calibre era algo de lo que la mayoría de los ninjas y kunoichi eran incapaces, aparte de los Uchiha, que simplemente tenían que mirar una vez cualquier tipo de técnica y copiarla con su Sharingan. Con el único Uchiha leal a la hoja más inclinado al ninjutsu que al genjutsu, dudaba que su posición como la experta preeminente en genjutsu estuviera en peligro. Los Mednin tenían requisitos de chakra tan exigentes como los de una maestra del genjutsu, excepto que también se les exigía tener un conocimiento profundo no solo de la anatomía humana a un nivel que superaba a la mayoría de los especialistas en asesinatos, sino también una gran cantidad de concentración, ya que una sola fluctuación de chakra en un momento inoportuno podría significar un desastre para sus pacientes. Entonces, ¿quién se queda con quién?, preguntó Asuma con curiosidad. ¿Has estado jugando con las cosas con mucha reserva, Oyagi? Desafortunadamente, los Anbu han estado investigando la academia recientemente, suspiró Sarutobi. Sin que yo lo sepa, los estándares han bajado. La academia no es tan buena ahora como lo era hace 5 años. Sin culpa de ellos, temo que esta generación necesitará entrenamiento adicional antes de estar a la altura. El murmullo del Jonin subió un nivel. Por ejemplo, preguntó Ataque Kakashi, su único ojo visible agudizándose mientras observaba al futuro Genin. Para poner un ejemplo al azar, de todos ellos, solo Uzumaki Naruto ha sido probado contra las mutaciones de chakra, ya que la academia canceló el viaje del último año a un campo de entrenamiento semisaturado por preocupación por su inocencia o alguna tontería por el estilo. El Hokage declaró en voz baja, su tono irradiaba desaprobación y más que un poco de frustración. Naruto-kun ha estado despejando el campo de entrenamiento 13 durante los últimos meses y está en proceso de despejar la tercera subárea.
Si lo que he oído sobre ese campo de entrenamiento en particular es cierto, entonces es un logro impresionante, dijo el Jonin de cabello plateado, asintiendo antes de apartar la mirada del globo para mirar al Hokage con curiosidad. Entonces, ¿qué genio va a tener una agradable charla con Ibiki y Hancock-chan sobre sabotear a nuestros preciosos reclutas? Varios miembros del Consejo Mercantil y el director de la academia, dijo Sarutobi con un dejo de satisfacción en su voz. Otra área que necesita ser abordada es la táctica y la estrategia shinobi. Los únicos en esta clase que entienden cómo se supone que debe actuar un shinobi son los herederos Nara y Aburame. Así que esto es lo que propongo, de vuelta con Iruka, Haruno Sakura. Gritó el Chunin de la cicatriz. Estaba deseando que llegara ese momento, ya que Naruto había insinuado durante el último mes que Sakura tenía algún tipo de arma secreta escondida en su manga inexistente para este examen. Iruka tuvo que admitir que su curiosidad se había despertado un poco. «Ay, sensei», dijo la pelirrosa mientras bajaba de su asiento para pararse frente a él y Mizuki. «Mizuki, ¿qué te ha pasado?», pensó Iruka con tristeza, lanzando una mirada triste hacia donde su viejo amigo estaba sentado a su lado. Incluso cuando todavía eran estudiantes de la academia, Mizuki siempre había sido sarcástico y tenía un lado oscuro, pero desde principios de año Iruka había comenzado a notar todo tipo de incongruencias sobre él y la forma en que actuaba, especialmente en lo que respecta a Naruto. Uzumaki Naruto, el que era el Jinchuriki del Kimi no Iko. Ahí fue donde todo se redujo. Iruka había perdido a sus padres a manos de la bestia y, para su vergüenza actual, había odiado a Naruto cuando ingresó a la academia. Pero con el paso de los años, la bola de energía que era Naruto se había desgastado y dispersado ese odio. El chico llevaba su corazón en la manga e Iruka era un chunin lo suficientemente experimentado como para tener una habilidad razonablemente buena para leer a la gente y ver que el chico era tan kibi como una Satsuma era una manzana. Esto hizo que el sabotaje constante de Mizuki a las habilidades de Naruto fuera peor a los ojos de Iruka, ya que podía ver en las acciones de Mizuki en lo que se habría convertido si no se hubiera obligado a ser un profesional consumado cuando estaba en la academia y no le hubiera dado al chico la oportunidad de demostrar su valía en lugar de dejar que su odio lo cegara. Está bien, Sakura-chan. Por favor, usa el Kawarimi no Jutsu en ese tocón de allí. Señaló con la cabeza el bloque de madera que Mizuki había sacado de un armario cuando regresaron al aula. Asintiendo, Sakura repasó las 5 señales de mano de la técnica: tigre, jabalí, buey, perro y serpiente. Kawarimi no Jutsu. En una pequeña bocanada de humo en ambos lugares, Sakura y el bloque de madera habían intercambiado lugares. Iruka notó que la cantidad de humo de chakra era muy pequeña, lo que indicaba un alto dominio de la técnica, así como casi ningún desperdiciamiento de chakra. Muy bien. Ahora cambien de posición nuevamente, por favor, dijo asintiendo. Después de unos momentos, Sakura y el bloque de madera volvieron a sus posiciones originales. Iruka la anotó como ganadora de puntos por ese jutsu. Ahora, quiero que uses el Enge no Jutsu. Transfórmate en Mizuki. La Chunin con cicatrices le indicó. Para una estudiante civil, incluso una con un control de chakra tan excelente como el que tenía Sakura, este era un jutsu complicado, ya que tenía que emitir chakra constantemente para mantenerlo y tenía reservas bastante pequeñas. Sakura repitió las 3 señales con las manos: perro, jabalí y carnero. Enge no Jutsu. En otra pequeña bocanada de humo, Sakura fue reemplazada por Mizuki, quien sonrió e inclinó la cabeza hacia él de una manera muy similar a la del verdadero. Iruka examinó cuidadosamente al doble de su amigo antes de asentir. Había acertado en todo. «Puedes liberarla ahora», afirmó. Con un suspiro de alivio, Sakura volvió a su apariencia real con otra pequeña bocanada de humo. Iruka una vez más le dio la máxima puntuación por el jutsu. Excelente ojo para los detalles y había logrado controlar su gasto de chakra a la perfección. En general, muy impresionante. Bien, entonces. Para la última parte de esta prueba, debes realizar un Bunshin no Jutsu, afirmó. Si además de este, puedes realizar un jutsu que no sea el Bunshin básico, recibirás puntos extra. Este fue el compromiso que el Hokage había hecho. Naruto podría usar un tipo de clon que no fuera el clon ilusorio, pero no recibiría puntos de bonificación por ello, ya que la prueba especificaba un Bunshin no Jutsu, no el Bunshin no Jutsu.
Sin embargo, cualquier cosa más allá de un solo tipo de clon obtendría puntos de bonificación. Una vez más, Sakura repitió las señales con las manos. Carnero, tigre y serpiente. Bunshin no Jutsu. 3 clones ilusorios de la peligrosa aparecieron a su alrededor. A primera vista, eran perfectos. Si los observaba más de cerca, había un par de distorsiones muy leves en la ropa de los clones que alguien que conociera a Sakura notaría de inmediato, pero no era un punto crítico. Aún así, obtuvo la máxima puntuación por el jutsu. Muy bien, Sakura-chan. Ahora, ¿hay otro jutsu de clonación que te gustaría mostrarnos? Preguntó Iruka con una mirada cómplice. Sí, pero necesitaré un momento para prepararlo, dijo la pelirroja. De su bolsa de la cintura, sacó un par de pergaminos. Los abrió, colocó uno sobre el otro, realizó 3 señales con las manos y golpeó con la palma derecha el centro de los pergaminos. Moku Kuchiryo no Jutsu. Jutsu de invocación de objetos. En una pequeña explosión de humo, una gran palangana llena de agua apareció ante los ojos atónitos de Iruka y Mizuki. El jutsu de invocación era principalmente para animales, sí, pero como Sakura acababa de demostrar, también se podían invocar objetos. El uso de un par de pergaminos con las fórmulas de invocación dibujadas en ellos reducía drásticamente el costo de chakra, al igual que la simplicidad del objeto que habían vinculado al pergamino. Iruka podría haber invocado esa palangana y el agua dentro de ella más de 1000 veces seguidas y no haberse cansado, solo como ejemplo. Para Sakura, esto habría acabado con aproximadamente 1/3 de sus reservas. Para futuras referencias, podemos preparar cosas como estas para ti, dijo Mizuki una vez que levantó su mandíbula del suelo. Oh, lo siento, dijo Sakura tímidamente. De todos modos, repitió 8 gestos con las manos más. Suiton. Kika no Jutsu. Estilo acuático. Jutsu de vaporización. El agua dentro de la bañera se onduló y luego pareció desaparecer. Iruka reconoció el jutsu que estaba usando. Transformaba cualquier líquido dentro de su alcance en gas en el aire a su alrededor. Era un jutsu de rango que fue tomado prestado de Kirigakure, quien lo usó para entrenar a las personas en cómo usar tanto el jutsu de rango de bajo Suiton, Kasumi, estilo de agua, niebla, como el jutsu de rango de ordinario Suiton, Kirigakure no Jutsu, estilo de agua. Jutsu oculto en la niebla. ¿Dónde lo había encontrado Sakura? Entonces, la Chunin con cicatrices recordó que su padre, Kisashi, era un genin retirado con afinidad por el agua. Seguro que conocía al menos algunas técnicas que podía transmitir a su hijo. Los preparativos están listos. Sakura asintió con satisfacción. Bueno, ahora, allá vamos. Repitió 5 gestos con las manos más. Suiton. Suihiki Bunshin no Jutsu. La ligera condensación que flotaba en el aire pareció brillar por un momento antes de que, en un pequeño destello, 2 clones de la niña aparecieran junto a ella. Uno se acercó y le dio un golpecito a Iruka en el brazo, mientras que el otro hizo lo mismo con Mizuki. Un jutsu de clon sólido. Mizuki se quedó boquiabierta. Apenas, dijo Iruka, apenas manteniendo su fachada profesional. Es un jutsu simple que es apenas un poco más difícil que el Bunshin básico, pero requiere que haya una cierta cantidad de humedad o condensación en el aire para poder usarse, por lo que es mejor usarlo cerca de lagos, en el mar o en la costa. Los clones de vapor tienen una cantidad muy limitada de la fuerza de su creador y una durabilidad relativamente baja, pero pueden usar el jutsu Suiton. Felicidades Sakura-chan. Te has ganado los puntos de bonificación. Jejeje. Sakura sonrió alegremente y luego le lanzó una mirada satisfecha a Ino, quien la miró con enojo. Creo que llegará lejos, pensó el Chunin con cicatrices con una sonrisa mientras le entregaba un itayate. Una cosa era saber cómo usar un jutsu, pero preparar un método para usarlo incluso en un área como el aula, que generalmente era demasiado seca para ser incluso un clon de vapor, requería tanto una cabeza fría como una visión de futuro. Ambos son rasgos útiles en cualquier aspirante a Shinobi. Con Naruto el chico rubio sonrió mientras Sakura pasaba con facilidad. En los meses desde que le había revelado el Gamera Tsujiji, una cosa que había hecho lo mejor que podía era subir de nivel su Finjutsu tanto como pudiera. Ahora, no solo podía hacer pergaminos de almacenamiento de tipo 1, sino también pergaminos de almacenamiento de tipo 2 y etiquetas explosivas básicas.
Tsujiji le había dado un pergamino sobre sellos de invocación hace un tiempo y finalmente había logrado hacer uno para Sakura hace solo un par de días. Ella habría tenido que gastar un poco en un pergamino de almacenamiento lo suficientemente grande, un tipo 4 al menos, para poder transportar tanta agua. El resto de la clase miraba boquiabierto a Sakura con incredulidad. La mayoría de ellos habían oído hablar de los clones sólidos, especialmente los niños del clan, pero también solían requerir una gran cantidad de chakra y estaban vinculados a uno de los elementos. Una de las únicas excepciones a esto último era el Kage Bunshin no Jutsu, una construcción de chakra puro inventada por el segundo Hokage. El Suijiki Bunshin era una excepción al primero, ya que solo tenía un chakra que era un poco más del doble del clon de ilusión básico. Sentarse mientras el resto de la clase bajaba y aprobaba el examen era un poco aburrido, pero Naruto sabía que no se podía evitar. Alfabéticamente, él era una de las últimas personas a las que se debía llamar. A menos que entraran en juego más personas con AZ, W, X, y o Z en su apellido, siempre lo llamarían en algún lugar cercano al último, a menos que fuera en orden alfabético inverso, claro está. Eventualmente, Naruto, eres el siguiente. Gritó Iruka y Naruto bajó las escaleras para pararse fácilmente frente a Iruka Sensei y Mizuki, quien apenas podía mantener oculto su desagrado y odio. Creo que a estas alturas ya sabes el procedimiento, dijo secamente el Chunin de la cicatriz. La tercera es la vencida, Iruka Sensei. Dijo Naruto con seguridad. Así que, allá vamos. En silencio y sin hacer señas con las manos, Naruto cambió de lugar con el bloque de madera en la mano por un momento y luego volvió a cambiar de lugar. Finalmente había logrado maximizar este jutsu durante los últimos meses y obtuvo una pequeña ventaja por alcanzar el nivel 100 nivel max. El sustituto. Has dominado el Kawarimi no Jutsu hasta su límite máximo. Ahora puedes intercambiar con algo tan pequeño como una semilla de mostaza sin hacer señas con las manos ni entonar. El costo de chakra por usar un Kawarimi no Jutsu ahora está establecido en 5 CP fijos, independientemente del tamaño pequeño del objetivo o de lo cerca que esté del alcance exterior del jutsu. Sin embargo, intercambiar con algo más grande que tú seguirá costando más CP. Dominar un jutsu como este realmente rindió sus frutos. Iruka parpadeó asombrado. Eso estuvo bien hecho, Naruto. Está bien. Por favor, transfórmate en Hokage-sama para mí. Sonriendo, Naruto hizo la señal de la mano del carnero y se transformó en una pequeña explosión de humo de chakra. Bueno, pequeña para sus estándares, de todos modos. Era aproximadamente el triple de la cantidad que Sakura había usado para el mismo jutsu. Cuando el humo se disipó, el severo personaje de Sarutobi Hiruzen permaneció allí mirando a ambos Chunin con escaso favor. Iruka-kun, Mizuki-kun, confío en que todo esté yendo bien en estos exámenes. La voz, tanto en tono como en cadencia, era perfecta, lo suficiente para hacer que Iruka y Mizuki se enderezaran instintivamente, tal como lo harían con el verdadero. Naruto sonrió mientras volvía a su forma original. También había maximizado el Enge no Jutsu, pero no había recibido una ventaja. En cambio, había recibido una misión. XXXX de las 100 transformaciones. Has dominado al máximo el Enge no Jutsu. El hombre más famoso que ha usado este jutsu es Kazan de Yogakure, conocido como Yakuenge no Kazan. Compáralo en este aspecto para obtener una recompensa. Objetivo de la misión. Transformarse en 100 personas diferentes y engañar al menos a una persona que conozca bien al objetivo. Cantidad actual de transformaciones y engaños. 20, 100. Recompensa de misión. Más 5000 exp. Beneficio. Naruto de las 100 transformaciones, Pergamino Shunshin no Jutsu lo habría hecho solo por el valor de la broma, sin mencionar las recompensas reales por la misión. Eso estuvo excelente, Naruto. Iruka lo elogió con una sonrisa. Literalmente no pude notar la diferencia. Ahora, para la prueba final, por favor, usa un Bunshin no Jutsu. Asintiendo, el Jinchuriki rubio realizó 4 señales con las manos. Toton. Iwa Bunshin no Jutsu. De su boca, escupió un gran globo de tierra que formó 4 clones de boca. ¿Esto cuenta? Mizuki le preguntó a Iruka en estado de shock. Las pautas especifican que deben ser capaces de realizar un Bunshin no Jutsu, no el Bunshin no Jutsu, le recordó Iruka.
Sin embargo, como equilibrador, Naruto no recibe ningún punto extra por este jutsu. Bien, ahora has pasado esta sección de la prueba, Naruto. ¿Quieres usar otra técnica de clonación para obtener puntos extra? Claro, sonrió Naruto. Oigan, ustedes dos. Háganlo. Dos de los Iwabunshin asintieron y realizaron dos señales con las manos cada uno. Toton. Iwaachi no Jutsu. Liberación de la tierra. Jutsu del cuenco de roca. Cada uno de ellos escupió otro trozo de roca, que formó cuencos bastante grandes después de tocar el suelo. Naruto miró entonces al Chunin. ¿Podrías llenarlos con agua, Iruka-sensei? La necesito para mi jutsu. Iruka sonrió. Por supuesto. Repitió una secuencia de señas con las manos y levantó una mano en cada cuenco. Suiton. Suiachi no Jutsu. Estilo acuático. Jutsu de cuenco de agua. Un chorro de agua brotó de sus manos, llenando los cuencos muy rápidamente. Al finalizar el jutsu, Iruka vio el asombro en el rostro de Naruto. Eso fue genial. Pensé que ese jutsu se hacía con una sola mano, exclamó el chico. Si practicas lo suficiente con un jutsu, podrás mejorarlo hasta cierto punto, dijo modestamente el Chunin con cicatrices. ¿Y qué jutsu planeas enseñarnos? El niño hizo un gesto con la mano y formó la señal del tigre. Suiton. Misubunshin no Jutsu. Surgiendo lentamente ante la expresión de su chakra, un solo clon hecho de agua surgió de cada uno de los cuencos de roca y rápidamente salió, lo que le permitió a Naruto repetir el jutsu nuevamente. ¿Por qué clones de agua? Preguntó Iruka después de un momento de sorpresa. Encontré el pergamino en TG13 el mes pasado. Naruto se encogió de hombros. Todavía lleva mucho tiempo formar un clon, pero voy a practicar hasta que alcance el nivel. Es un buen plan. El Chunin de la cicatriz asintió y desabrochó su propio Itayate antes de entregárselo a Naruto. Tal como te prometí, mi Itayate. Llévalo con orgullo como niña, Naruto. Naruto lo tomó con cuidado y sonrió tan salvajemente que fue una sorpresa que la parte superior de su cabeza no se cayera de repente. Había sido una vieja promesa entre los dos que cuando Naruto se graduara, Iruka le daría su Itayate. Esperar la larga, por no decir aburrida, conferencia posterior al examen fue un fastidio, pero Naruto lo soportó. Después de que terminara la clase del día, con una advertencia de volver el lunes para las tareas del equipo, Naruto corrió a toda prisa de regreso a su apartamento y se sentó en un asiento, se quitó su nuevo Itayate y usó observar en él. Legado de Konohagakure Itayate armadura de frente un Itayate heredado de Umi no Iruka Uzumaki Naruto. Es antiguo, pero está bien cuidado y mantenido. Si bien existen numerosos diseños de Itayate, este es el tipo general diseñado para atarse sobre la frente imitando el hachimaki de tela que llevaba símbolos de clan durante el período de los clanes en guerra. Requiere clase genin y nivel mínimo de 15 para usarse en combate. Más 10 armadura en ubicación cubierta. Sin ranuras para Finjutsu, vacías, esto era algo que había descubierto una vez que su habilidad Finjutsu había alcanzado el nivel 5. Cada pieza de ropa o armadura tenía un límite establecido en la cantidad de sellos que podía colocar en ella. Algunas, como la ropa civil típica, ni siquiera podían tener un solo sello, mientras que la ropa resistente de Shinobi podía tener hasta 10. Un buen ejemplo sería el conjunto Fujin menor de ropa. Los sellos que ya estaban presentes en ellos para darles sus efectos útiles ocupaban 4 espacios, dejando un solo espacio libre para otra pieza de Finjutsu, aunque Naruto no podía agregar ninguno en ese momento. Esto se debía principalmente a que el sello de armadura de tela que tenía requería 2 espacios para llenarse. Hasta que encontró una manera de aumentar la cantidad de espacios que poseía una prenda de vestir o reducir la cantidad de espacios que necesitaba ocupar el sello de armadura de tela, claro. Su selección de Finjutsu complementario, es decir, Finjutsu que no era un sello trampa, una etiqueta explosiva o un sello de almacenamiento, era un total de 1 en este momento, por lo que era algo que tendría que repasar una vez que fuera asignado a un equipo y tuviera autorización para la biblioteca Shinobi. Por otra parte, puede que pueda conseguir algo de Finjutsu de quien sea mi Jonin Sensei. Naruto tarareó pensativamente, incluso mientras sus ojos se desviaban hacia el estante de espadas que le habían dado gratis cuando recogió su espada. Era un arma hermosa.
Una Kodachi, con la característica ondulación de una espada forjada por un maestro a lo largo de su filo, así como todos los pequeños trucos que Higurashi Tatsuhiko había forjado en ella. El nombre que el herrero y su esposa habían sugerido sonaba genial, así que Naruto lo aceptó. Kogetsu Kiseki forjada a partir del metal de chakra más puro por la habilidad combinada de la familia de armeros Higurashi. El nombre de esta espada tiene dos significados. Puede significar tipo 9 de la luna del arco o tipo 9 de la luna del zorro, según cómo lo traduzcas. La parte del nombre que dice tipo 9 hace referencia a las 9 características especiales que Higurashi Tatsuhiko diseñó e implementó en esta arma. Si se domina, el portador será casi imparable en el combate cuerpo a cuerpo. LB-20 arma corta, arma de chakra, hecha a medida, de fabricación magistral y en evolución durabilidad. 300 daño perforante. SX2, 10 daño cortante. S más 35 daño contundente. F más 5 habilidades especiales. 1 Baglade. En el reverso de la punta de la hoja hay una pequeña sección con filo que se puede usar para un corte inverso. Habilidad no descubierta 0, 1, 2, 4 armas ocultas en la empuñadura. Al girar la mitad inferior de la empuñadura del Kogetsu, se puede desbloquear una de las 3 armas opcionales. Una espada corta diseñada para un ataque furtivo, una espada en forma de cadena y luna para enredar al enemigo o un lanzador compacto que puede disparar un pequeño grupo de senbon al enemigo. Habilidad, es, no descubierta, S0, 10, 15, 20, 5 forma dentada. Otorga a la hoja un borde dentado para causar más daño. Habilidad no descubierta 0, 25, 6 forma aroma. Se le quitó el filo por completo para poder usarla en combate. Habilidad no descubierta 0, 30, 7 Fuki, reversión. Revierte el Kogetsu Kiseki a su forma original, deshaciendo cualquier transformación que hayan sufrido la hoja y la empuñadura en el proceso. Habilidad no descubierta 0, 35, 8 Kogetsu Chakra, onda de chakra de la hoja creciente. Permite al usuario lanzar una ola de chakra puro al enemigo para causarle daño. Tiempo de recuperación de 5 minutos entre usos. Habilidad no descubierta 0, 40, 9 Kijin Brendan, aluvión de 9 espadas. La espada se divide en 9 tentáculos que se lanzan y golpean al enemigo más cercano. El daño se reduce a la mitad contra ubicaciones blindadas. Habilidad no descubierta. 0, 50. La espada pateó traseros de manera majestuosa y Naruto había jurado examinar el Finjutsu de la cosa hasta que pudiera replicarla toda. Solo examinarla casualmente y tratar de leer los sellos ya le había dado 2 niveles en Finjutsu. La parte de evolución lo confundió un poco, pero parecía que su poder jugador había interferido con su espada de alguna manera y lo hizo tener que matar a una cierta cantidad de enemigos, ya sean humanos o mutaciones de chakra, antes de tener acceso a las habilidades de su espada. Presumiblemente, tuvo que matarlos con la espada también. Naruto vio el reloj y maldijo. Tenía que encontrarse con Iruka-sensei en Ichiraku en unos minutos. Se levantó de un salto y corrió a su dormitorio, se puso un nuevo conjunto de ropa. Dudó un momento, salió a la sala de estar y dejó con reverencia su nuevo itayate frente a su soporte de espada antes de salir. Más tarde puesto de ramen de Ichiraku. Naruto dejó su tercer tazón de ramen y suspiró satisfecho. El ramen era verdaderamente la comida de los dioses. No aceptaría sustitutos blasfemos. Estoy muy orgulloso de ti, Naruto, dijo Iruka a su lado. Superaste las expectativas de todos con los resultados de tu examen de hoy. Quedaste entre los 10 mejores. Supongo que debería haberme esforzado más en mis estudios mucho antes, admitió Naruto tímidamente. Entonces notó algo. Oye, Teuchi-Osan, ¿dónde está Ayame? No la he visto esta noche. Ella se fue a buscar algunos ingredientes para mí, respondió el dueño del puesto de ramen. Es solo un regalo de un pueblo cercano, pero hice que un equipo de genin la escoltara como una misión de alto rango de algunos bandidos estúpidos. Han estado acechando los límites de las patrullas exteriores de Konoha durante un tiempo y no quería arriesgar la vida de Ayame. Tendré que ver si podemos organizar una misión de limpieza, suspiró Iruka. Lo juro, a veces la estupidez arrogante de los bandidos es demasiado para expresarla con palabras. Algunos son simplemente lo suficientemente estúpidos como para descartar a los shinobi como nada más que soldados comunes, ignorando o negándose a admitir que el chakra existe, mientras que otros lo descartan como simples trucos de salón.
Si alguna vez hubo un caso de demasiado estúpido para vivir, terminó el hombre con un murmullo cansado. Muy cierto, resopló Teuchi. Son inútiles pérdidas de espacio. De todos modos, volverá mañana o pasado mañana. Tendrás tiempo de sobra para mostrarle tu Itayate. Naruto simplemente puso los ojos en blanco. Iruka-sensei, ¿qué tan comunes son los bandidos de todos modos? Ambos son más comunes de lo que me gustaría y menos comunes de lo que creerías, reflexionó el Chunin con cicatrices. Los bandidos provienen de todos los ámbitos de la vida. Desertores de los ejércitos del daimyo, aldeanos que tuvieron que recurrir a él para alimentar a sus familias. Algunos de los más peligrosos tienden a ser desertores de las diversas academias shinobi, parias de los clanes errantes e incluso algunos nukenin de bajo rango, aquellos clasificados de Ise en el libro Bingo. Tiendes a verlos más durante las guerras o durante un par de años después, pero aparecen incluso en tiempos de paz. La mayoría tiende a encontrar áreas aisladas lejos de los ninjas y se aprovechan de los viajeros solitarios y las aldeas, pero algunos, como los idiotas alrededor de Konoha, tienden a provocar al oso apuntando a las rutas comerciales más transitadas o asentamientos más grandes. El representante local del Daimyo del Fuego nos contrata para eliminarlos de vez en cuando, pero tienden a aparecer de nuevo como cucarachas después de un tiempo. Vaya, el recién creado Genin parpadeó. Sí, las misiones de limpieza de bandidos son una misión de rango C bastante estándar, dijo Iruka riendo. Los ejércitos del Daimyo rara vez se mueven de las ciudades a menos que sea tiempo de guerra, y para empezar, somos más móviles, así que los ninjas nos encargamos de limpiar a los bandidos la mayoría de las veces. Bueno, ya basta de eso. Estoy deseando descubrir quién es tu Jonin Sensei el lunes. ¿Sí? Hace tiempo que quiero entrar en la sección Genin de la biblioteca, porque necesito aprender los estilos Kodachi tan adecuados. El chico sonrió. Quería comprarte uno, pero me enredé con el papeleo, se disculpó Iruka antes de mirar el reloj y fruncir el ceño. Y ahora tengo que ir a terminar más papeleo. El final de un semestre siempre es un fastidio con este tipo de cosas. Dejando un puñado de billetes de yo en el mostrador para pagar su ramen y el de Naruto, el Chunin alborotó el cabello de Naruto antes de irse. ¿Por qué siempre hace eso? Se quejó Naruto con buen humor mientras intentaba poner su melena puntiaguda en orden. Teuchi se rió de la expresión de fastidio que tenía. Después de charlar un rato con el chef de ramen, Naruto regresó a su casa para comenzar su entrenamiento de Finjutsu. Una ventaja adicional era que estaba vendiendo sus decentes productos a la familia Igurashi por un gran sueldo, o al menos, por un sueldo razonablemente grande. Cuando llegó a su casa, notó de inmediato que algo no estaba bien. Había un pergamino en la mesa de su sala de estar que definitivamente no estaba allí cuando se fue antes. Esto hizo sonar las alarmas para los Jinchuriki, por lo que decidió ser cauteloso. Kage Bunshin no Jutsu. Dijo, haciendo la señal de clonación. Un solo clon de sombra apareció en una nube de humo y, de mala gana, se dirigió hacia el pergamino y lo recogió con cuidado. Ábrelo, ordenó el original. Sí, lo entiendo, jefe, se quejó el clon. El jutsu del clon de sombra había sido desarrollado con el propósito de explorar áreas peligrosas, activando deliberadamente trampas y abriendo pergaminos / cajas extraños que aparecían de la nada, pero eso no significaba que a los clones les gustara ni por asomo. Decidido a acabar con esto rápidamente, el clon abrió el pergamino y se alejó, esperando una explosión o algo que lo hiciera desaparecer. Cuando eso no sucedió, respiró aliviado antes de leer el contenido. Jefe, Mizuki Teme está tramando algo, dijo después de un minuto y le mostró a su creador el pergamino. Era un mensaje básico que informaba a Naruto de un examen exclusivo para los 10 mejores genin del examen básico para obtener el rango de novato del año. Tenía que infiltrarse en la Torre Hokage y robar un pergamino en particular para completar la mitad del examen. La otra mitad era huir a un claro en el campo de entrenamiento número 19, el bosque de la contemplación tranquila y aprender un jutsu del pergamino. Estaba firmado Toji Mizuki en la parte inferior. Los dos Narutos intercambiaron miradas en blanco y dijeron al mismo tiempo, ¿qué clase de idiota baboso cree que soy? Más tarde oficina del Hokage, Torre del Hokage estampilla. Rechazado. Estampilla. Aprobado. Sello. Todo rechazado.
¿Qué clase de idiotas hacen solicitudes de guardia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana para el Consejo Civil? Pensó Sarutobi irritado. Había terminado de discutir las cosas con el Jonin Sensei hace unas horas, y había estado luchando contra las malditas pilas de papeles que amenazaban con enterrarlo desde entonces. El sonido de pies aterrizando suavemente sobre la alfombra frente a su escritorio hizo que el anciano Hokage levantara la vista sorprendido. De pie frente a él, con el conjunto completo Fujin Menor y Suita Yate, estaba Naruto, con una expresión seria en su rostro. Naruto-kun, ¿cómo lograste pasar a los patrulleros Chunin? Sin mencionar a los Anbu que estaban afuera de mi oficina. Sarutobi frunció el ceño. Es fácil pasar a los Chunin porque han mantenido el mismo patrón de patrullaje durante los últimos 6 meses. El chico se encogió de hombros. Los Anbu no fueron tan fáciles, pero no vigilan sus propias rutas de entrada y salida de los lugares, así que es fácil siempre que las memorices. El Hokage sintió que una vena le latía en la cabeza con irritación. Alguien estaba siendo perezoso en la división de patrulleros Chunin, ya que había ordenado específicamente que los patrones de patrulla se alternaran cada mes. También lanzó una mirada de reproche hacia donde sabía que estaba estacionado uno de sus agentes Anbu y sintió la vergüenza del hombre al ser sorprendido por un genin recién llegado, incluso si era el rey bromista de Konoha. Ya veo, taparé esos agujeros por la mañana. Hiruzen se pellizcó la nariz ante el nuevo papeleo que esta pequeña excursión de Naruto iba a generar. Entonces, ¿a qué debo esta visita nocturna? ¿Es este tu nuevo traje de genin? Versión de combate ligero, sí. Naruto asintió antes de negar con la cabeza. Tengo algo que necesita ver, Hokage-sama. Es una nota muy sospechosa que encontré en mi apartamento, de Mizuki. Esto hizo que Hiruzen entrecerrara los ojos mirando a su huérfano favorito. Muéstramelo. Después de examinar la nota en cuestión, el Hokage asintió. Esto es realmente sospechoso. El pergamino en cuestión es el pergamino prohibido de los sellos, que está lleno de kinjutsu peligrosos. Decirle que el Orobe es el equivalente a ordenarle que cometa traición. Entonces él quería que yo hiciera su trabajo sucio y luego huyera, dejándome a mí cargando con el problema por él, gruñó Naruto. Es muy probable, pero aunque reconozco que es la letra de Mizuki, un falsificador decente podría haber escrito esto para incriminarlo. Hiruzen frunció el ceño antes de que una sonrisa burlona cruzara su rostro. Naruto-kun, ¿te gustaría ser responsable de traer a un ninja nuclear en tu primer día como ninja? La sonrisa en el rostro de Naruto hizo que Iruka, poniendo los pies en alto en su casa después de terminar su papeleo, temblara de inquietud, tal era la terrible maldad que contenía. Cuéntame más, Hokage Jiji.